Y continuamos con la carta de los Romanos. Y este día vamos a comenzar con el capítulo 11. Y es que fíjense que del capítulo 9 al capítulo 11, Pablo hace una pregunta, pero a la vez da una respuesta. La pregunta que hace Pablo es, ¿por qué Israel, si es pueblo escogido de Dios, por qué la mayoría no respondió al mensaje de salvación? Esa es la pregunta que va a desarrollar. En el capítulo 9 estudiamos la elección soberana de Dios. En el capítulo 10 vimos el rechazo de Israel al mensaje. Ujú. Entonces, y aquí en el capítulo 11 vamos a ver cómo es que el Señor no ha rechazado a Israel del todo, sino que solo es de manera momentánea con un Sí. propósito. Esto lo vamos a desarrollar acá en este pasaje. Bien. eh, Romanos 11. Sí, hermana Gladys, ¿puede leernos Romanos Ujú. capítulo 11 del verso 1 al 10, por favor? Amén. Dice así la palabra de Dios. El remanente de Israel. Por tanto, pregunto, ¿ha, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hermana Se Evelyn, fue a nuestra hermana Gladys, voy a seguir yo. sí. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en Amén. tropezadero y en retribución. Sean endurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien. Eh, me está molestando la garganta, pero vamos a tratar de desarrollar. Y es que fíjense que a veces parece que la mayoría de las personas no siguen a Dios y que la fe se está perdiendo. ¿No se han fijado que a veces parece eso? Que Ujú. la mayoría de personas ya no buscan de Dios y la fe como que está perdiendo. Sí. Pues esto mismo fue lo que pensó el profeta Elías en su tiempo. Creía que estaba solo, pero Dios le mostró que había un grupo fiel que él había preservado. Pablo Ujú. usa este ejemplo para recordarnos que Dios es fiel y siempre guarda un remanente, personas que, por gracia, se mantienen firmes en la fe, aunque sea la minoría. El tema que vamos a Amén. tratar en esta tarde es el remanente por gracia. Ese es el tema, remanente por gracia. Por gracia. ¿Saben lo que es un remanente?
Algo que dijo va quedando. Algo que va quedando, correcto. De mucho, de mucho queda un poco. Ese es un que remanente. Algo que se va colando, ¿verdad? Exacto. Ajá, también. Algo que, Va porque en un quedando sabor se mete bastante y sale un poco. sí, Pues, de la zaranda. pues Sí, aquí vemos que el tema va a tratar un remanente por gracia. sí, amén. estamos aquí, Bien, somos un remanente. observemos el texto que nos comenzó leyendo nuestra hermana Gladys y terminó leyendo nuestra hermana Evelyn. No sé qué pasó ahí, hermano. Sí, se le fue la señal, hermanita, Ah, pero solo fue momentáneo. estoy lejos de aquí, creo yo. Ujú. Sí, pero primero Dios. Sí, sí. Bueno, observemos el texto. Por ejemplo, vea el verso 1. Ahí en el verso 1. ¿Qué pregunta hace Pablo al inicio y cómo la responde? No Que, desechemos a su En pueblo. el que si ha verso. desechado Dios a su pueblo, dice, que Ajá, de ninguna manera, ahí ¿verdad? está. La pregunta que hace es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque de todo lo que hemos estado leyendo en el capítulo 10, que Israel no rechazó el mensaje. Entonces, por eso Pablo pregunta, ¿acaso ya se ha desechado a su pueblo? Pero él mismo responde, de ninguna manera. Va, Porque ahora, del verso 2 al 4. Miren ahí del verso 2 al 4. E identifiquen qué ejemplo del Antiguo Testamento utiliza Pablo para hablar de un remanente. Al profeta Elías está Ahí está. utilizando. sí, Perfecto. Es el ejemplo que usó del profeta Elías para hablar de un remanente. Va. Ujú. Ahora veamos. Del verso 5 al 6. Del verso 5 al 6. ¿Cuál es la razón por la que existe ese remanente? en este tiempo Por es gracia. Ahí está la respuesta. Escogido por gracia. Por gracia. escogido por gracia. Por gracia. Ahí está. Exacto. Ahora veamos del verso 7 al 10. ¿Qué le pasó al resto que no creyó? Fueron endurecidos. Ah, muy bien. No han merecido. ¿Y qué más? Los que escogidos fueron alcanzados. No han alcanzado. Le dio espíritu De estupor. de estupor. ¿Qué es eso? Estupor. ¿Qué significa estupor? Ujú. Primero dice ahí lo endureció Ujú. y les dio espíritu de estupor. Ahora la pregunta sería, ¿qué es Y estupor? como insensible, dice aquí. Ah, exacto, ahí está. Es la falta de sensibilidad para dar una respuesta. Ujú. En otras palabras, espiritualmente no fueron incapaces de dar una respuesta al mensaje que se les dio. Vamos a ver. Y es que bíblicamente, espíritu de estupor se refiere a un estado de entumecimiento espiritual, una insensibilidad a la gracia de Dios, que puede llevar a la ceguera espiritual y a la incapacidad de comprender o aceptar una verdad. Ah, pues eso se le dio aquí a Israel. Vaya, vayamos desarrollando entonces, ya interpretando este mismo texto. Si leemos el verso 1, vamos ahí a ver el verso 1. Pablo comienza diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice. Vale, en ninguna manera. Pero él da pruebas de por qué Dios no ha rechazado a su pueblo. ¿Cuáles son las pruebas que da? Ahí mismo en el verso 1, mire. Él es israelita, de la Exacto, descendencia de Abraham. Él es así es, israelita. así es. O sea, la evidencia de que Dios no ha rechazado a su pueblo es de que él es israelita y es de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. De Benjamín. O sea, en otras palabras, él es israelita puro, Puro. Ujú. pero es salvo.
O sea, su pueblo, o sea que, así como Pablo, siendo judío, alcanzó salvación, así otros judíos también la van a alcanzar. Así es. Por eso dice que de ninguna manera ha desechado Dios a su pueblo, de ninguna manera. Después va a ir explicando más. Entonces, de lo que acabamos de ver acá, ¿qué nos enseña el ejemplo de Pablo sobre la fidelidad de Dios hacia su pueblo? Ya vimos las pruebas que dio o las evidencias que da por lo cual Dios no desecha a su pueblo. Ahora, con esas evidencias, ¿qué nos enseña sobre la fidelidad de Dios hacia su pueblo? Ah, también habla quizás del remanente, ¿verdad? Que siempre Dios guarda uno Así es, más por la adelante. gracia, ¿verdad? Por la misericordia siempre queda uno. Muy bien, así es. En otras palabras, Dios siempre seguirá siendo fiel con su pueblo y cumplirá sus promesas. ¿Cómo? Ya hermana Gray ya empezó a armar ahí la lección por medio del remanente, pero continuemos. Ujú. ¿Qué significa que la salvación sea por gracia y no por obra? Pues que no se ha hecho nada para la salvación, solamente poner nuestra confianza para la salvación de nuestra alma en el sacrificio de Jesús. Muy bien, bien, ahí lo tenemos claro. Miramos también aquí en la segunda parte del verso 2, dice Pablo, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solo he quedado y procura matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Ahora, aquí como Pablo ya va a hablar del remanente de Israel, primero pone un ejemplo, y es el de Elías. Que Elías estaba ya pasando por depresión porque solo él miraba que era el que Lo daba es. el mensaje, mientras que todos adorando a Baal. Ujú. Baal era un dios pagano de Canaán, y que el nombre en hebreo es Señor o Amo. Vaya. Pero sucede que el pueblo de Dios alabando a Baal también. Entonces, y solo Elías andaba ahí. Al fin le dijo, mira, Señor, le dijo, fíjate, a tus profetas los han matado, tus altares los derribaron, y solo yo, pobrecito de mí, solo yo eh, estoy de pie, que solo yo, que solo. Y Dios le dice, no le dice, no sos solo vos, le dice. Hay 7,000, Hombres. hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal ni han besado. O sea, hay 7,000 que se mantienen firmes en la fe. A ver. Le decían, no sos solo vos, no te des lástima, no sos solo vos. Hay más todavía que permanecen firmes. Ahora, pero de un pueblo grande había un remanente que se mantenía firme. Y ese remanente dice que Dios dice que Él se lo había reservado para Él. En otras palabras, Dios había apartado ese remanente para Él. Y luego es que habla de la gracia. Y es donde respondimos esa pregunta de que qué significa que la salvación sea por gracia y no por obra. Y es lo que nos decían. Y es que vemos aquí que la gracia es un regalo de parte de Dios que nosotros no merecemos. Esa es la gracia. O sea que el regalo de la salvación que tenemos es por gracia y no es por méritos propios. O sea, no es por cosas que yo haya hecho. No, es por mérito, pues, es por la gracia de Dios, no es por méritos propios. Veamos. Esta pregunta sí está de pensarla, misma. Así que Ujú. soplemos ahí.
Va. ¿Cómo podemos entender que Dios permite un endurecimiento en algunos? Porque cuando leímos aquí, ya el verso 7 en adelante, dice que los que no recibieron el mensaje, los endureció y les dio espíritu de estupor, dice. Entonces, de aquí sale esa pregunta. ¿Cómo entender esto? De que Dios permite un endurecimiento en los corazones de algunos. Por ejemplo, si nos delimitamos a Israel, ¿cómo es que Dios permitió que la mayoría se endureciera y solo un poco entendiera? Tal vez porque ellos no fueron sensibles al llamado de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vino Jesús, ¿verdad? Que no le creyeron, pues fueron insensibles, aún viendo las maravillas que Dios hizo en medio del pueblo, ¿verdad? Muy bien. Ajá, ¿alguien más que pueda opinar? Porque estaban fallando mucho como Están fallando mucho. conocedores. Ah, muy bien. Muy bien. Y es que cabal, o sea, para empezar, en este caso de Israel, ya Pablo ya nos dijo que el rechazo no es total y Sí. tampoco es definitivo, sino es un juicio temporal. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito el Señor permite el endurecimiento de los corazones? Para que los gentiles alcanzáramos salvación. Mire cómo es la estrategia. Ujú. El Señor toma a su Así pueblo, estaba. les envía el mensaje, pero tiene un remanente. Y este remanente lo aparte. Y los demás los endurece y les da espíritu de estupor con el propósito de que los gentiles pudieran alcanzar salvación. Amén. Ahora, Así como nos es. decía nuestra hermana Gladys, que esto, si bien Dios lo permitió, pero también es resultado de haber rechazado el mensaje. Ahora, ustedes pueden ver ahí cómo está el propósito de Dios para cómo se iba formando. Bien, vamos a continuar. ¿Por qué cree usted de que Pablo quiere que la iglesia de Roma entienda el principio del remanente? Porque recordemos que le está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Y Pablo quiere que Roma entienda el principio del remanente. Ya vimos que el remanente es por gracia, pero, y los romanos tienen que entender eso, que es por gracia. Pero aparte de eso, que vean que cuando se miren ellos, que solo son unos pocos, que entiendan que Dios tiene un remanente más apartado para él. Entonces, ya de aquí incluso nosotros podemos decir que donde estamos, que ya solo nosotros somos. Y Ujú. a veces hasta nos desanimamos vivir la Sí, vida cabal. de creyente. Pero no, hay más, Dios tiene un remanente ahí, Amén, así es. ¿verdad? Sí, como nosotros. Bien, vayamos aplicándolo, vayamos aplicándolo. Es que ¿Alguna vez ha sentido usted que es de las pocas que siguen a Cristo? ¿Y cómo le anima a saber que Dios tiene un remanente? Vamos a ver, hermana Lourdes, ¿usted ha sentido que usted es de los pocos que siguen a Cristo? Sí, Sí. ¿Y cómo le anima a saber de que Dios tiene un remanente? porque nos da fuerza y como dice, gracia para poder hablarle a otros, Ahí está, que Él está ahí. exacto. Porque llegamos al punto, fíjate que llegamos a este punto a veces, de que como vemos de que a nadie le interesa, decimos, ¿y aquí para qué hablar de Dios si a nadie le interesa? Pero se nos olvida que Dios en medio de toda esa gentucha, Así, el Señor tiene un remanente para él. O Sí, sea que nosotros tenemos que hablar, hablar y hablar, porque Dios tiene un remanente y ahí va a salir a así es. conocer. Vale. amén. Ah, esto también. Está confiando en sus obras o en la gracia de Dios para su salvación.
En la gracia de Dios, En la gracia de Dios. Vaya, ¿por qué razón confía en la gracia de Dios, hermana? porque es fiel, nunca cambia. Es fiel, no. Correcto. Y es la Nosotros promesa. tenemos que confiar en la gracia de Dios para salvación porque sabemos que las obras no salvan. Amén. Las obras no salvan. Las obras solo son reflejo de que ya somos salvos, De que somos salvos. Sí. pero las obras no salvan. Ujú. Bien. Fíjense que anteriormente ya hemos leído que Israel tuvo privilegios grandes. Israel tuvo la gloria de Dios en medio de ellos. O sea, la presencia de Dios que habitaba en el tabernáculo o en el arca del pacto. Israel tuvo los pactos. Solo a ellos se les dieron pactos, a nadie más, solo a Israel. Israel se le dio la ley. A nadie más se le dio ley, solo a Israel. Tuvieron privilegios. Sin embargo, en esos privilegios tropezaron. Porque incluso tuvieron el privilegio que de ellos saliera el Mesías. ¿Y qué pasó? Tropezaron. Ahora viene una pregunta. ¿Qué privilegios espirituales tenemos que podrían convertirse en tropiezo si no los valoramos correctamente? ¿Qué privilegios espirituales tenemos que pueden servir de tropiezo para nosotros por no valorarlos correctamente? Porque mira, Israel tuvo la ley, trataron de justificarse por medio de la ley, por medio de las obras. Vino el Mesías, no creyeron en él. Claro, solo el remanente que Dios apartó para él. Ahora, nosotros tenemos privilegios también espirituales que nos pueden hacer tropezar también. ¿Cuáles serían? ¿Alguna idea? Vaya, voy a ir uno por uno y solo me dice, si tiene la idea, lo dice, si no, no. Elisa, ¿tienes alguna idea? ¿Algún privilegio que tengas No, espiritual? tío. ¿Sí? No, No, va. Hermana Zoila. Bueno, amor, levante la mano. ¿Quién no tiene idea? ¿Quién no tiene? Vale, vale. Vamos a hacer así, lo vamos a explicar. Un privilegio espiritual que tenemos nosotros hoy en día es la palabra de Dios. Así es. Los primeros cristianos no tuvieron ese privilegio. Nosotros sí lo tenemos. ¿Cómo podemos tropezar? No siendo obedientes a la palabra. Desde ahí podemos preguntarnos cuántas veces hemos tropezado. muchas. Sí, o sea, tenemos privilegios, pero podemos tropezar. Y lo peor es eso, la desobediencia a la palabra de Dios. Bien. Eh, ¿Cómo puede ser parte activa del remanente fiel en su comunidad o en su familia? Porque si nosotros estamos en una ciudad grande con bastantes personas, pero solo un remanente, estamos firmes en la fe. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser parte activa del remanente fiel ahí donde estoy? En mi comunidad, en mi familia, en mi lugar de estudio, en mi lugar de trabajo, etcétera. Buscar armas para compartir de la palabra del Señor, Ah, muy siempre, bien. insistentemente. Y fíjate que para compartir la palabra del Señor, hay ocasiones donde no es necesario llegar de un solo a decirle, ¿ya te han hablado del Señor Jesús? No, sino que a veces Dios da las oportunidades, que a veces se le acercan a uno, fíjate que estoy pasando por un problema, y que fíjate que no es que y empieza, y uno tiene que dejarlo que desahoguen para después decirle, fíjate que yo pasé por el mismo problema. Si lo ha pasado, claro. O si no, yo he pasado por problemas también. Y lo que hice fue buscar a Dios. Y Él me dio paz en medio de la prueba y después Él me dio cosas así, ¿verdad?
Bien, ya concluyendo esto. Y es que Romanos 11, del versículo 1 al 10, o sea, el pasaje que hemos leído hoy, nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo. Él no lo abandona. Aunque la mayoría no crea, siempre habrá un grupo de personas que Él guarda por pura gracia. Esto nos da esperanza, nos llama a la humildad y nos anima a mantenernos firmes en la fe. En un mundo que muchas veces se aleja de Dios, ser parte del remanente fiel es un privilegio y una responsabilidad. Vivir para Cristo y dar testimonio de su gracia. Si somos el remanente que el Señor nos apartó para Él, llevemos una vida de testimonio y reflejemos a Cristo. Amén. Reflejemos a Cristo. Y ya para Amén. cerrar, mire qué interesante, ya con esto cierro. Mire qué interesante lo que dice en la parte ya final. En el verso 7. En el verso 7 dice Pablo, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Ahora, ¿qué buscaba Israel? Buscaba la justificación delante de Dios, pero no lo alcanzó. Por ¿Por la qué? desobediencia, Exacto, por desobediente. Y porque buscaban por rebeldía. medio de las obras de la ley. Pues no lo alcanzó. Pero aquí viene una parte bien interesante. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Miren, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Cuando en los capítulos anteriores siempre se refería, Israel no alcanzó por las obras, pero los gentiles sí. Ahí se refería. Israel no alcanzó esto, pero los gentiles sí. Israel Ajá. hizo esto, pero los gentiles tal cosa. Pero aquí ya no dijo los gentiles. Aquí dijo, pero los escogidos sí. Porque Pablo está hablando exactamente de Israel. Y está hablando que Israel, si bien la mayoría no creyó, pero los escogidos sí creyeron. Y así como puso el ejemplo de Elías, de que Elías creía que solo él estaba en medio de tanto paganismo y que Dios le dijo que había un remanente que él había apartado para él mismo, lo mismo pasa en los tiempos de la iglesia. Podemos ver que somos iglesia, somos creyentes y vemos paganismo por todos lados. Pero Dios tiene un remanente apartado para él. Así que no Nosotros. dejemos de invitar, no dejemos de hablar de Cristo, ¿verdad? Así que la gloria y honra sea para nuestro Dios. Amén. Amén.